Hola a todas, perdón el retraso, se me hizo un poquito tarde hoy. Vamos a empezar. Primero quisiera que digamos que la clase va a ser Leilui Nishmat, el señor, espérenme un minuto, le voy a decir, es el papá de Cindy, nuestra querida amiga, Isidoro me parece que me dijo que se llama, es Isidoro Ben Victoria, y Leabdil, muchas Belatishvi, muchas diferencias. Hoy en la mañana falleció el papá de la mamá de una muy amiga mía, la señora Esther Mustri. ¿Conocen quién eres? Me imagino que sí. Bueno, la mamá de Esther, una señora Margot Margarita Batamelia, muy querida para mi familia, para mí, para todas sus amigas. Y bueno, que te Nishmata Tzrura Bitzrora Haim. Ok, vamos a continuar con nuestros estudios de Pirkei Avot. Nosotros nos encontramos en el Perek Gimal, platicando un poquito las cosas que hacen que una persona eh, pierda el tiempo, no sea consciente de las cosas importantes que tiene la vida. Y los Jajamim, con su sabiduría infinita, nos dan un poquito una perspectiva, cuáles son las cosas que realmente en qué vale la pena esforzarse y en qué no vale la pena esforzarse en las cosas de la vida y dejar que las cosas pasan porque son cosas que no valen la pena. Y la parte espiritual siempre es la que prevalece y siempre es la que siempre va a darnos el toque y a decirnos cuáles son las cosas que realmente valen la pena, porque las cosas que son espirituales son las cosas que no tienen un límite. Y Boreolam siempre le dio a la parte espiritual, que es un pedacito de Hashem, que es infinito, esa parte que nunca, siempre tiene toques, nunca va a acabar. Entonces vale la pena siempre invertir en cosas que nos van a dejar, que nos van a dar, que no nos van a defraudar, que no nos van a desilusionar. Entonces vamos a repetir nada más la idea. Rabbi Dosa, el papá de Rabbi Hanina ben Dosa, Ben Arkinaz, Omer, él solía decir, Shenash el Shachrit, darle mucho peso a la flojera, a la cama, al después lo hago, más tarde, al más tarde. La verdad es que el pshat es, Shenash el Shachrit se refiere a dormir y al no decir el Shema y a no darle el valor al Shema Israel y a la tefilá, bismaná, como tiene que ser. Veyain Shel Tzoraim, y tomar vino al mediodía, dar rienda suelta a cierto tipo de placeres en la mitad del día que no tienen nada que ver, y dicen Hazal, eso puede traer shihrut, puede traer emborrachamiento. Besijata y eladim, y ponerse a jugar demasiado tiempo con los niños, que eso también te toma mucho tiempo y te retiene. Beyeshival batek nesiot shel haaretz, y sentarse o en el knis, como dice el Bartenura, o lavdavka en el knis, sino hacer una knesia, juntarse con gente que es amaretz, que es gente que no es que no sabe porque no sabe, sino no sabe y tampoco no le interesa saber. Bartenura dice en el horario de la tefilá, cuando estás en la tefilá no queda, pero afilo que no sigamos la cita del Bartenura, sino bijlal, tener compañía frecuente con gente que no sabe de Torah no te va a hacer crecer. La gente esa de qué puede hablar, de fútbol, en caso de mujeres, no sé, recetas de cocina que a lo mejor no sirven o de otras cosas que no nos sirven. Motzi metadamina olam, le quitan a la persona la posibilidad de tener más olam, olam abba y poder disfrutar más de las cosas que son más importantes. Rabbi Elazar Amodai, Rabbi Elazar solía decir a Mejalele Takodashim, una persona que profana cosas de Kodesh que prometió en el Bet HaMikdash se refiere, pero a un nivel un poquito más profundo, lo podríamos decir hoy, Lejalele Takodashim sería despreciar lo Kodesh que nosotros somos, despreciar realmente nuestra Neshama y no tener una conciencia clara de quiénes somos nosotros. Y Mebazet a Moadot, y despreciar las fiestas, especialmente lo que se refiere a Jola Moed, de Amalbim, Pneja, Vero, Barabim, y el que hace pasar vergüenza a su compañero. De Amefer, Britosh, el Abraham Avinu, que es lo que dice el Bartenura,
quisiera leerles de adentro lo que dice el Bartenura. Un minutito. Se me cerró aquí el libro, perdón. El Bartenura dice, Amefer Rito Shel Abraham Avinu, Shelomal o Shemal u Moshe Jorlato, un hombre que quiere esconder su judaísmo, o que deliberadamente no hace Brit Milá, o hace un Brit Milá y trata de cubrir ese Brit Milá, Lejazota Milá, que dice Loyer Eshe un Maul, tapar la Milá para no ver que tiene el Brit Milá hecho, Veamegale Panim Batorah Sheloka Alaja, y una persona, dice el Bartenura, Shemare Panimu Perushim Batorah Sheloka Alaja, que inventa de sus pistolas sin tener una base de la Torah, algún perush que da la Torah, por ejemplo, a Metargem, y él trae aquí un ejemplo que la Torah dice. Por ejemplo, en un pasuk dice, Mizarajá titenle abir la molech. Hay un pasuk en la Torah que prohíbe que la persona entregue a su hijo al molech. El molech era un servicio pagano que se hacía a la boda zará, que se prendían dos fogatas, una de un lado, una del otro. Se hacía generalmente en una zona de un valle para que la voz no retumbe. Y se pasaba al hijo... se quemaba, se rostizaba a los hijos para la boda zara. Eso se llama bodata molech. Entonces, el pasuk dice, umizarajá lotiten le abrir la molech. Umizarajá lotiten, dice el Bartenura, le abra le armutaya. Vein ze pshutosh el mikra. Molech viene de la palabra melech. Entonces, si tú eres ignorante y no sabes que molech es la boda zara, el servicio de quemar al hijo por la boda zara, vas a traducir molech, entonces, mizarajá lotiten la molech, de tu descendencia no permitas que tus hijos trabajen para la monarquía. Eso es una, no nada más una traducción malinterpretada, sino es una traducción desvirtualizada completamente, que si Hasbe Shalom la gente le va a hacer caso a esta persona que traduce así, bueno, igual hoy en día ninguna persona lo haría, pero en la antigüedad, que era muy común eso, y de hecho era lo que Abraham Avinu iba por el mundo a decir, y lo hablamos en la parashá, que como que ayer le dice una cosa completamente al revés de lo que él está diciendo en la parashá de la semana que viene, cuando vamos a ver lo de Akedat Yitzhak. Pero cualquier persona lógica diría, ¿cómo es que Abraham Avinu tuvo que pelear contra todo el mundo para que la gente no mate a sus hijos a la boda zara? Suena algo, bueno, hoy en el siglo XXI, en el siglo XX, a lo mejor hasta filo en el siglo, no sé, me atrevería a decir, a lo mejor hasta el siglo XVIII empezó a ser algo no normal, a lo mejor hasta en ese momento era una cosa muy normal, pero en la época de Abraham Avinu era muy normal que la gente mate a sus hijos para la boda zara. No lo veían mal, a lo mejor porque tenían muchos hijos, lo yodato, porque era gente más inocente. No sé cómo es que una persona puede pensar que eso se puede considerar una religión. Pero bueno, entonces si haces una mala interpretación, haces que la gente peque. O, que para embellecer una cosa empieza a inventar perushim o saca conclusiones o saca cosas que no están basadas en ningún lado. Shemeis panabla abora libreto. Esa es una explicación. ¿Sí? Entonces una explicación es Amegale panim batorah sheloka alaja. Traducción literal, el que descubre la cara de la Torah que no es correcta. Entonces la explicación es, si interpretas o explicas cosas que están en contra de la halajá o que no tienen ninguna base, entonces no sirve. Ahora, la segunda cosa es Megale panim. ¿Quién es una persona que dicen, ¿dónde está Ruti? Y yo digo, sí, acá estoy, acá estoy. Megale panim, no me da vergüenza. Soy una persona que descubro mi cara, no me da vergüenza. Quiere decir, meiz, tiene insolencia, tiene azut, tiene, ¿cómo se dice otra palabra de insolencia? Así, no le importa, no le da vergüenza de mostrar su cara transgrediendo la Torah. Es decir, es una persona que deliberadamente obera verot de faresia. No porque no sabe o porque no se da cuenta o porque cayelo, sino es deliberado, lo cayelo, él pudiera, esta persona, no es algo difícil, pudiera no hacerlo. Y hoy en día no hay ese tipo de Yehudim, porque hoy en día lamentablemente estamos tan lejos de Hashem que afilu la gente que parece
que está haciendo las cosas en contra de la Torah a propósito, no la está haciendo a propósito. Es gente pobrecita que tuvo algún trauma o tuvo alguna situación que se equivocó y que no sabe. Pero estamos hablando en la antigüedad, donde la gente también, por un lado, era muy tzadik, entonces las fuerzas se van equilibrando. También había reshaim, como Terach. Bueno, Terach vivió en la época antes de Matan Torah. No sé, como Jeroboam ben Nebat, como Ahab, como Giel, como todos los casos del Naví que vimos después de la entrega de la Torah, que la gente le hablaba, le decía, y a mí no me importa, y estoy haciendo Avodah Zará, y la mano se me congela, y después ya se me dejó de congelar, igual sigo haciendo Avodah Zará, ya no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, ya perdido por perdido. Eso es, Ein lo boshet panim, no le da vergüenza. Son las dos explicaciones que trae el Bartenura sobre a Megale panim ba Torah sheloka alaja. Es decir, que tiene esa prepotencia de ir en contra de la Torah. Falpi sheyesh beyado, incluso una persona, sheyesh beyado torauma asintovim. Entonces, ¿cómo puede ser que si una persona que tiene torauma asintovim se atreva a hacer estas cosas? Meile, podemos entender, Mejalele Takodashim no se dio cuenta, tiene una Neshama Elioná, prometió un corbán y lo usó después, no se percató, está bien. ¿Cuál es el otro? Mejalele tamoadot, bueno, yo qué sé, se pone muy nerviosa esta señora y tiene ropa sucia, entonces se tensa mucho, necesita lavar. Bueno, se le escapó. Pero lo del Brit Milá, lo de Megale Panim Batora Sheloka Alajá, eso son cosas muy gruesas. ¿Cómo se explica eso con Afalpi, aunque tenga en sus manos Torah y Maasim Tovim? En lo Geleclorama, ¿cómo puede ser una cosa así? Dice el Bartenura, eso es porque lo Hazar Bichuba, eso es porque una persona continúa en el pensamiento que lo que está haciendo no está haciendo nada malo. Entonces no hace teshuvá, no es consciente. Le dicen lo que estás haciendo está mal y no hace teshuvá. Entonces, en ese caso, en lo Geleclorama va. Pero a Falpi llevaba a la bisurim y vinieron sufrimientos. Umet veisurim, incluso se mueren estos sufrimientos, no tiene problema porque él no hizo teshuvá. Abal im hazar bichuvá, pero si hizo de la persona teshuvá, kodem moto en lejadabar a omet bifnea teshuvá. Todas las cosas perdona la teshuvá. Entonces, en relación a eso, me gustaría ir aumentando, ir diciendo unas cositas que son un poquito más profundas. Me gustaría que hablemos un poquito sobre la importancia que tiene cuidar el honor que tiene el prójimo. Es muy importante. Obviamente, en este foro que estamos hablando, ninguna de ustedes, estoy segurísima, ha transgredido esta situación de hacer pasar a otra persona vergüenza, pero es bueno estudiar, porque cuando una persona estudia, se vuelve más consciente de lo importante que es no hacer esa cosa que se está tratando de evitar. Entonces nosotros vemos aquí dice que una persona que no hace pasar, que hace pasar una vergüenza a otra persona, malvim, que se hace daván porque esa persona se apenó muy, muy fuerte, en lo que la baba. Y trajimos el lunes pasado otra Mishnah que dice que es que ilu shofech damim, es como esta persona es como si la asesinó. Entonces, vamos a hacer un poquito de repaso. En la Torá nosotros tenemos un caso muy, muy claro de la importancia y de la grandeza que tiene, cuál es la intención que tiene la persona en sus actos y hasta qué punto es tan importante. Nosotros vimos que en la Torá nos enseña que Yehudá, uno de los Shevatim, el hijo de Jacob Avinu, cuando fue la situación de Yosef, que él tuvo la idea de vender a Yosef, porque los hermanos lo iban a matar, Reubén el grande lo iba a salvar, entonces le dijo, vamos a echarlo a un pozo. Ustedes pueden preguntar, bueno, ¿cómo se va a salvar una persona? No sé, la señora está acostada, no sé si lo... A ver, ¿cuánto es yo? No se puede salvar. ¿Me lo puedes venir a cobrar en otro momento? Es lo mismo. Vale. Gracias. Tirarla a un pozo que asesinarla. Pero bueno, la cosa es de que
la idea de él era, una vez escuché un Perush que dijo, seguramente Yosef es muy tzadik, que Hashem va a hacer un milagro. Es más fácil salvar a una persona de una muerte natural, porque ahí la persona a lo mejor tiene un sejuto o algo, que deliberadamente darle a alguien una pistola que le pegue un tiro. Ahí está ya el libre albedrío de la persona si la va a matar o no. Y la idea de Reubén era venir a rescatarlo, realidad que después vino a rescatarlo, pero ya era un poquito tarde. Pero este Yehudá se alejó de los hermanos. ¿Cuál fue el motivo que se alejó de los hermanos después de la venta de Yosef? Porque el Yetzer Hara así es, el mal instinto de nosotros, el Nefesh Abehemit, el alma que nos impulsa a hacer las cosas malas, juega con nosotros, con nuestra psique, y lo que hace es, primero decirte que lo que estás haciendo está muy bien, y después hacerte sentir muy mal por lo que hiciste. Entonces los Shvatim, en un principio cuando vendieron a Yosef, tenían toda una argumentación rabínica, filosófica, de que Yosef se merecía alejarse del pueblo de Israel, que él era un Mored Malhut, era una persona que estaba asumiendo un liderazgo que no le tocaba, porque los reyes de Israel le tocaban a Yehudá, etcétera, etcétera, un montón de argumentos que tienen su parte. Fue una persona que habló la Yonará, entonces el que habla la Yonará, la Gemara dice, Raúl la Shlijola Klavim, habría que echárselo a los perros, etcétera, etcétera. Entonces ellos hicieron un din, metieron a Boreolama dentro del juramento que nadie podía decir, por eso Yitzhak tampoco abrió la boca, y se sentaron a comer pan. Pero después de eso les entró un sentimiento de angustia muy, muy feo. Igual, de todas formas, nadie dijo ni una palabra con su papá, nadie rompió su pacto de honor ni nada. Pero, ¿cómo hace una persona cuando se siente mal? No se puede sentir mal una persona mucho tiempo. Entonces, lo que hacemos las personas normalmente cuando nos sentimos mal, tenemos dos caminos, por algo que hicimos nosotros. O confrontar esa situación y pedir perdón, que eso hay que hacer muy valiente. O echarle la culpa a otra persona, tú nos provocaste, tú nos hiciste. Y la segunda es más fácil. Entonces los Shvatim, después de haber hecho lo que pasó, le dijeron a Yehudá, oye Yehudá, tú que sabes que tú tienes un poder de convocatoria y nos conoces a nuestros hermanos, a nosotros, y sabes que siempre te hacemos caso, Yehudá Roya Medabrim, la gente que se llama Yehudá, no nada más Yehudá del Shevet Yehudá, sino a filo la gente que se llama Yehudá, el Jajam que se llamaba Rabbi Yehudá, Ribi Yehudá, habían varios, pero uno que se llama Rabbi Yehudá, siempre era el primero que hablaba en las juntas cuando seguramente se acuerdan del Maasé que conllevó a que Rabbi Shimon Bar Yochai sea detenido por la policía, sea buscado por la policía romana. Era una plática que tenía Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon Bar Yochai, y ahí estaban analizando qué tan bueno o qué tan no bueno es el gobierno romano con los Yehudim. Entonces Rabbi Yehuda, que es Roya Medabrim, porque Yehuda Roya Medabrim Bejol Makom, afilo en los Shvatim, Yehuda no era el hijo grande. Le pasaba a la familia de Jacob lo que pasa en muchas familias, que a veces no es el hijo primogénito el que todos le hacen caso y el que los padres se apoyan en ese hijo y dicen, bueno, lo que él diga hay que hacer, sino es el cuarto hijo. Y Yehuda de los dos es el cuarto. El cuarto hijo de Yehuda tenía más carácter, tenía más fuerza que Reubén, que Shimón, que Leví, en hablar, no en fuerza física nada más, que también tenía mucha fuerza, pero en hablar tenía un poder de convocatoria, ¿cómo se dice? Un shtel, se dice en Yiddish, se me fue la palabra en español, una presencia, una postura que todos lo escuchaban. A Filu, Reubén, Shimón y Leví, que eran mayores, que le podían decir, tú cállate, ¿qué onda? También lo escuchaban. Y Yehudá fue el que propuso la venta, y todos le hicieron caso. Entonces después fueron con Yehuda y le dijeron, muy mal que nos dijiste que lo vendamos. No teníamos que haberlo vendido, teníamos que haberlo dejado con nosotros. Ahora nos sentimos muy mal por la venta que hicimos. Mira, papá, cómo está sufriendo todo el día. Esa es tu culpa. Entonces Yehuda se sintió muy mal por lo que pasó. Se sintió muy mal, pero igual nadie hizo nada para arreglar nada. Hashem así programó para que podamos ir al Galut Mitzrayim de una manera bien, si no se tenía que cumplir de todas formas lo que estudiamos en la parashá de Lech Lechá, ¿sí? Que 400 años, salvame Ochaná, y nos van a hacer sufrir, por lo menos bajamos bien. Fuimos bien y salimos de ahí bien. Nada más en el intermedio, que ni siquiera fueron 400, ahí sí hubo situaciones muy, muy difíciles. Entonces Yehuda se alejó de la familia. Se le hizo muy difícil esa confrontación y se fue.
Entonces los Shvatim vivían con Jacob en un lugar y Yehuda se alejó. Se casó con alguien que nadie sabe. Tuvo 3 hijos. Los 3 hijos, 2 hijos sabemos que no se comportaron bien, porque ambos se casaron con la misma mujer, que era extremadamente guapa, una tzadeket, Tamar. Y esta Tamar, que era la hija de Shem, de Eber, bueno, la nieta, porque Shem ya había fallecido, o a lo mejor hay unidades, puede ser que diga que sí era la hija, que era Cohen, ¿qué estaba diciendo? No, Malquitzedek, era de Malquitzedek. Entonces, Tamar era muy tzadeket y el primer hijo no quiso embellecer su belleza, no quiso tener hijos. El segundo hijo dijo, yo no voy a tener hijos, voy a pagar la colegiatura, los gastos y todo para que la Najalá al final termine a nombre de mi hermano. Resultó ser que esta señora Tamar, se quedó viuda 2 veces. La halajá debería de consumarse, aunque todavía no había Torah, que Shelah, el tercer hijo, se casara con Tamar. Pero Yehuda tenía mucho miedo que esta señora traiga algo. Hay un inyancas de una persona que se casa con una, se muere, la otra se casa, le dio miedo, o sea, media bruja la tipa o algo. Entonces, dilataba. Y Tamar era muy tzadeket, era muy buena persona. Y vio en Ruach HaKodesh que Yehuda sale el Mashiach. Entonces ella se disfraza y hace una cosa para que Yehuda no se diera cuenta que era ella, y ella se queda embarazada de Yehuda. Cuando Yehuda, que era el Rosh, era el jefe, era el jajam de esa ciudad, se da cuenta que la nuera de él, que estaba apartada para su tercer hijo, se queda embarazada, dice, esta señora hizo Gilui Arayot, hizo de las 3 averot capitales, hay que matarla. Es como si fuera que se llama Shomeret Yabam, es una persona que está, tienen que hacer con ella la mitzvah de Ibum, de casarse con ella, y ella está apartada, es como comprometida para la ley de Israel, hablando de lo que se llama un compromiso como era antes, compromiso, no como el compromiso que se usa hoy en día, se llama como que hizo Gilui Arayot, hay que matarla. Y ella estaba embarazada del futuro Mashiach, pero ella en su cabeza dijo, ¿de qué sirve estar embarazada del Mashiach y hacerle pasar vergüenza a una persona si yo abiertamente digo que yo estoy embarazada de Yehuda? Entonces yo lo que voy a hacer es le voy a mandar unas cosas que yo tengo de él y le voy a decir, yo estoy embarazada del dueño de estas cosas. Si él quiere reconocer, que reconozca, y si no, que me maten. Te van a matar a ti, a una criatura que tienes, no se vale. Era toda tu ilusión ser la mamá del Mashiach. ¿Está bien? El fin no justifica los medios. Muy diferente a la postura que tuvo la esposa de Potifar, que se entercó con Yosef porque Hashem le mandó un bebé, le mandó un Ruach HaKodesh, un feeling que algo tenía esta señora, que cuando Dinah apareció en Mitzrayim, que la llevó un águila, vio Ruach HaKodesh, vio en algo que alguien de su familia, o ella, o la bebé que ella después terminó adoptando, iban a casarse con Yosef. También fue Leshem Shamayim, lo que quiso hacer Potifar, pero para Potifar el fin sí justifica los medios. Y para Tamar el fin no justifica los medios. Gente que piensa y ve las cosas como Tamar, que es capaz de que todo su sueño que estuvo trabajando y esforzándose y haciendo todo lo que hizo para poder tener acceso al papá del Mashiach, y ella ser la mamá del Mashiach, porque el Mashiach viene de Shevet Yehuda, cuando confronta la situación y dice, no, si ya esto, para accesar a eso tengo que hacer pasar vergüenza a otra persona, prefiero yo morirme y no hacer, pero es tu sueño. No. Si eso ya está mal, ya no es mi sueño. Mi sueño es mientras las cosas estén bien. Si para accesar a lo que quiero accesar tengo que hacer pasar vergüenza a otra persona, me retiro y no lo hago. Eso es la fuerza que tiene no hacer pasar vergüenza a otra persona, porque es darse cuenta que hacer pasar vergüenza a otra persona es insultar a Hashem, porque la otra persona está y existe gracias a Boreolam, es un hijo de Boreolam igual que nosotros. Entonces, hacer pasar vergüenza a otra persona es insultar a Boreolam. Por eso es que es muy delicada las relaciones interpersonales que tengamos, de no hacer ninguna cosa que pueda provocar en la otra persona un daño. Obviamente estamos hablando
cuando esto se hace a propósito y deliberadamente, ¿sí? No es, le dije, hey, yo qué sé, no sé, algo que Loit Cavanti o que Behemet no es hacerlo pasar vergüenza y la otra persona lo asume como que estás haciéndole pasar vergüenza. Hay que estudiar bien todas las cosas que son de las alajot en la Javeró, de lo que es hacer pasar vergüenza. Hablamos cuando Behemet lo hace pasar vergüenza, porque lo hace pasar vergüenza. No estamos hablando de un papá que regaña a su hijo y lo hace pasar vergüenza, que hay que cuidarse igual, porque en la Salahot dice de que hacer pasar vergüenza incluye también a los niños, hay que tener cuidado en eso. Hay un maase que cuentan del Steipeler, que él, el papá de Rabhaim Kanievski, que él, me parece, estaba en el CNIS y un niño agarró un libro que no tenía permiso. En Loyo Datmay, el Steiper le dijo, hey, agarraste un libro que al final resultó que el libro era de él, Mayukazé, una situación así, y el Stapler se sintió muy mal porque le dijo, hey, y el niño se avergonzó. No le dijo nada, le dijo, hey, pero era Stapler, que el Stapler te diga, hey, no sé qué, entonces se sintió muy mal, y el Stapler apuntó en su cabeza, en un cuaderno, Eifo, cuándo iba a ser la fecha del bar mitzvah del niño, y fue al bar mitzvah del niño, no nada más para compensar lo que le había dicho 3 años antes, sino para pedirle perdón, porque un niño no tiene permiso de perdonar, porque es menor de edad. Entonces, cuando uno le hace un daño a un niño, uno no se puede quedar tranquilo que realmente el niño lo perdonó, porque el niño es menor de bar mitzvah. Tiene que pedirle perdón cuando cumpla bar mitzvah, que realmente sea un perdón válido después que ya tiene 13 años. Entonces, él fue especial a pedirle perdón por esa desliz que él sintió, que él tuvo, que el niño pasó vergüenza. Bueno, son niveles, la gente grande se fija en estos detalles pequeños, pero nosotros como adultos responsables tenemos que tener cuidado de no hacer cosas de lastimar a otra persona, a filo adulto, a filo niño, que lo lastime, que lo haga sentir mal. Obviamente que sea algo que te haga sentir mal. Decirle a los hijos de uno, a los alumnos de uno, llamar la atención en algo, eso no es pasar vergüenza, aunque los hijos o los alumnos lo asuman que eso es pasar vergüenza. Eso no es pasar vergüenza, ¿sí? Pasar vergüenza sería insultar o bemet, hacer una cosa que realmente haga pasar vergüenza a otra persona. Hasta el punto, me parece que nos quedamos en el libro Sharet Teshuvah de Rabenu Yonah, que él habla y él dice, en Rabenu Yonah, en Sharet Teshuvah, en el Shar Gimal, dice, Ve'avak arretzijá, y el derivado de asesinamiento es hacer pasar vergüenza a una persona. Por eso es que Kola Malim Breja Veroga Rabir, que Ilu Shofech Damim, dice la Gemara en otro lado, es como si fuera que lo está matando. Es porque es un abak, es un polvito. Y Amru Hazal, y dicen Jajamim en la Gemara, Leolam y Apila Dama Atzmobe Kibshana Esh, siempre es preferible ponerse a uno en una situación de peligro, incluso si se tiene que echar a un kibshana ella, a un horno de fuego, como hizo Tamar, que estaban a punto de quemarla, y no hacer pasar vergüenza a la otra persona. Velo ambruken vesheara verot hamurot. Y no, la Gemara no dice, échate al fuego y no apenas a otra persona. A ver, échate al fuego y no transgredas Shabbat. Échate al fuego y no comas taref. No dice eso, dice, échate al fuego y no le hagas pasar vergüenza a otra persona. Sí. ¿Por qué? Porque es muy grave, es como, es una va, que es un derivado de las tres averot que son muy graves, que es abodazarash, fijutamim y giluyarayot. De esas sí hay que echarse al fuego. Si le dicen a uno, o haz abodazara o te mato, mátame. O hace Giluya, bueno, mujeres no hay Giluya Arayot, pero a un hombre, o haz Giluya Arayot o te mato, mátame. O mata a otra persona o te mato, mátame. Esas sí son 3. Pero Shfijut a mí parecería, que digo, hacer pasar vergüenza a una persona parecería muy alejada de esas 3. Pero Jajamí me entendieron la gravedad de eso, obviamente no queda lógicamente así, ¿eh? Es una expresión de gravedad que Jajamí la pusieron nada más en esta y no la pusieron en otra, porque es una va, que es un derivado de asesinar. Y cuenta la Gemara sobre esto, no sé si está en este libro o está en otro libro, que David Amelech así le decía a la gente. David Amelech tuvo una vida muy sufrida. Incluso después que él fue rey, no le fue fácil de chiquito,
la gente no hablaba bien de David Amelech, no porque él haya hecho algo malo, sino porque la mamá de David con el papá de David habían estado separados durante un tiempo y después la señora quedó embarazada. Y la gente empezó a decir de que la señora quedó embarazada en el tiempo que que los papás estaban separados. Entonces, obviamente que no fue así y fue de su esposo. David era hijo de Ishai, la Torah lo repite un montón de veces. Pero a la gente le gusta hablar, nos gusta, no es la gente le gusta, a mí me gusta hablar, a todos nos gusta hablar mucho. Y hablamos, entonces cuando se puede hablar gratis, porque no tenemos otra cosa de qué hablar, hablamos. Entonces todo el mundo decía en un principio que David Amelech era mamzer, era una persona que era un bastardo. Y en la familia de David lo tenían ahí lejos, aunque el padre abiertamente dijo no es un bastardo, es hijo de mi esposa, y siguió viviendo con la esposa y todo, la gente, la familia lo tenía lejos. Arreallá que cuando Shmuel Anabí va a buscar a David, porque Hashem le dice vas a ungir a David Ben Ishai, vas a ir a la casa de él y todo, David no estaba. ¿A dónde estaban? David era pastor. ¿A dónde era pastor? En un lugar muy lejos. ¿Por qué era un lugar muy lejos? El pshat, la parte que se entiende es porque en los lugares más lejos los pastizales son mejores. Aparte, los animales, cuando pastan, pueden, Hase Shalom, dañar el pasto del vecino, o con sus patas, o con sus cosas. Entonces, la gente que es muy cuidadosa de las propiedades de otras personas, lleva sus animales a pastar a lugares que son efker, a lugares que no es de nadie. A mitvariot, dice el Rambam, tipo lugares que son lejos. Entonces, a David, ¿quién le tocaba siempre el trabajo más feo de irse a lugares muy, muy lejos de la casa, caminar muchas horas, hasta filo, a veces se tenía que quedar a dormir ahí? A David, a David. Entonces, cuando Shmuel va a la casa de Ishai, y son 7 hombres, y unge al primero, y Hashem le dice, este no es, este no es, este no es, este no es. Así que Equilab, y ahí todos los hermanos, y Shmuel se asombra mucho porque ve que uno es muy inteligente y el otro es muy guapo, y así, así. Todos los hermanos de David eran gente muy capaz, muy inteligente. Ninguno es. Entonces Shmuel le dice a Hashem, ¿qué onda? Entonces Hashem le dice, falta uno. Y Shmuel le dice a Ishai, falta uno. Ah, ese que está lejos. No, ese es Nar. Es un nenito, es un chiquito. ¿Qué chiquito? Tenía 28 años. Nar en la Shona Kodesh es como, es Narishka, y Tenidish se usa esa palabra para decir, son tonterías. Es un tontito ese. Entonces Shmuel le dice, yo me espero acá hasta que venga. Pero está lejos, Shmuel, yo me espero acá. Y él fue el rey de Israel, ese que parecía el que no es nadie. Entonces, después David empieza a ser rey. No, después viene toda la persecución con Shaul y después empieza a ser rey. Y había gente que así de maldad venía y le hacía preguntas sobre Amón y Moab, porque su bisabuelita, Ruth, era de Moab, y había mucha discusión y mucha gente no aceptó cuando David Amelech empezó a ser rey, porque decía que no está bien hecha esa conversión a Filú, que ya en la época de Boaz ya había sido bien aceptada y todo, y lo despreciaban, pero era gente que venía y hacía esas preguntas tipo capciosas. Entonces, David Amelech le contestaba, dice la Gemara, que le decía, mira, de las averot que yo hago, tipo si me equivoqué, no sé, Hilalti Shabbat sin querer y eso, yo soy responsable de las averot que yo hago. Pero de estas preguntas que tú estás haciendo, que me estás haciendo pasar vergüenza, esas son mucho peores, graves, de cualquiera verá. Ah, ya me acordé sobre qué. Lo molestaban sobre Bacheva. Sobre cuando él pecó con Bacheva, le decían, ¿y se puede irse uno con una tipa casada? Que Parminan David en ningún momento Bacheva estuvo casada, Uriah le dio el divorcio, etcétera, etcétera. Pero según la rama de David, nosotros estudiamos en su momento que no era. Pero lo venían así a picar. Entonces David así contestaba, dice, mira, si yo pequé con Bacheva o no, es algo que es un heshbon mío con Boreolam. Pero esto que estás haciéndome sentir mal, haciéndome pasar vergüenza, es un heshbon muy grueso el tuyo. Entonces hay que tener mucho cuidado de no ser cínico y estar picando a las otras personas cuando es fuera de lugar. Ok, en Yerushalmi dice que vamos a traer unas anécdotas que cuentan Hazal de los Jajamín de la Gemara, que Rabbi Pinchas ben Yair allá olej le beta midrash, Rabbi Pinchas ben Yair iba al beta midrash
y en su camino había un arroyo. Ayer, Gabrubo, Amain, Benalal, Kogidotav. Y una vez empezó a salir y empezó a inundar todo. Veló, ay, la borbo. Él no podía cruzar, siempre cruzaba normal. Y hoy subió el cauce del agua y no podía cruzar. Entonces, Rabbi Pinhas Ben Yair es el que escribió la braita que el Ramjal la usa como base para su libro Mesilat Yesharim. No era cualquiera, era el suegro de Rabbi Shimon Bar Yochai. Imagínense de quién estamos hablando. Entonces le habla al malaj y le dice al malaj encargado del río, le dice, Mata monea mi meni de Betamidrash. ¿Qué onda hoy? Que subiste el cauce del agua y yo quiero pasar y no puedo pasar y no puedo ir a la yeshiva. Jalokli. Pártelo, parte el mar, no puedo estar cruzando así. Sirev Sarosh el Anar, dijo no, yo soy el Sar, Hashem hizo una ley natural que el agua tiene que correr y que fluir, ¿yo por qué te tengo que hacer caso a ti? Entonces le dice, Gozreni aleja sheloy abru bejamain leolam, o te partes o yo hago una tefila para que te seques. Entonces, Mejela Canal Lishnai, se partió en dos. Agar Sham Rabbi Pinhas Ben Yair. Allá Imo Adam, Shaya no sé, Hitim Shurin le Pesach. Justo había una persona yehudía que estaba ahí llevando granos de trigo para separarlos para que no se hagan hametz para Pesach. Amarlo Rabbi Pinhas de Sarosh el Anar, Halok Gam Laze. Por él también, por el mérito de la mitzvah de él, también mantén el mar partido. Shehu Sekve mitzvah, que él que va a hacer una mitzvah. Como dice, Nushmarte metamatzot, cuidarán las matzot. Jalaklo. Se le volvió a abrir. O se mantuvo abierto. Hay más lo que. Shalulo Talmidá, le preguntaron los alumnos, y Mem Yeholim Gamken la Borshelo Istabhu. Rab, ¿nos echas un aventón? ¿Podemos nosotros también cruzar contigo? Eshiblaem, Kol mi sheyodea, les contestó. Todos saben el zehut de qué van a tener. Toda aquella persona que es sincera con su corazón y sabe perfectamente que lo visa, no despreció, veló eliv y no hizo pasar vergüenza, no avergonzó, levar Israel mi llamad. A ningún yehudí nunca. Y a Abor que cruce y el agua no se le va a cerrar. Es muy importante cuidar el cabot. Dice los hajamim, dicen la Gemara, que cuando una persona le falta el respeto a otro yudí, a Kadosh Baruj Hu dice, es como si me están dando una cachetada a mí. Es muy cuidadoso en las relaciones interpersonales, en lo que más nos podemos cuidar, tampoco no podemos tener volvernos locos, porque si no vamos a dejar de hablar con todo el mundo, porque a lo mejor lo que yo le dije, pero hay que ser cuidadoso, y las personas que son cuidadosas, Hashem las ayuda, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado si uno está en una boda, en una mesa con alguien platicando, no tocar algún punto sensible. Es muy difícil, porque no hablar, a lo mejor la persona está esperando hablar, y Job dice en el libro de Job, que cuando le pasó todo lo que le pasó a esa cadena Barminan de tragedia, hay un pasuk, ahora no me lo acuerdo de memoria, pero me había hecho mucho Roshan, que lo que más le dolía a Job es que cuando él salía a la calle, la gente lo veía, como no sabía qué decirle, se cruzaba en la calle de enfrente. Y a Job le dolía mucho eso. Entonces, pero también uno también no sabe si la otra persona está preparada para hablar de la tristeza o no. Cuando a uno le pasa una situación, la gente a veces no sabe cómo reaccionar. También uno tiene que tener una autoestima buena y juzgar a la otra persona para bien. No hay una cabana de lastimar a la otra persona. Pero bueno, hay gente que mete mucho la pata y dice cosas. Me estaba contando una persona que tiene un familiar que está delicado de salud y al papá no sabían si decirle, entonces al principio no le decían, yo qué sé, y después le fueron diciendo de a poquito, es que tu hijo no está bien de salud, por eso es que no te dejan hablarle por teléfono, etcétera, etcétera, y una persona sin querer ahí le dice, y ya le va a salir del hospital, y esta persona ni sabía que su hijo estaba en el hospital. Entonces la gente no hace cosas con maldad, pero a veces, por eso la Mishnah, como dice, siag la jochmashtika, a lo mejor es callarse y no meter la pata y no decir nada. Quería contarles un maasé que compartió conmigo mi gran amiga Carla Saad de Gilu. Me mandó un videíto de un jajam, ahora se me borró el nombre, es un jajam sefaradí americano, que contó, para que vean las cosas cómo son todas de Ashgaha Pratit.
Él no sé si no entendí o no lo explicó, o en la partecita que salió del video no salió. No sé hace cuánto tiempo fue esto, habrá sido a lo mejor hace 1 año o 2 años. Tiene un hijo, este jajam de Bar Mitzvah, y que se querían ir a festejar, a lanjar tefilim, a ponerle tefilim al Bar Mitzvah Eretz Israel. Rentó un departamento en el Roba, muy cerca del Kotel. Y el viernes en la tarde querían ir a dar una vuelta. Se llevó a creo que a 2 hijos, al yerno, a uno casado y a una hija y a otro más, lo edad. Y fueron ahí a estar dando vueltas, viernes en la mañana, ya su esposa ya había preparado todo para Shabbat, iban a comer ahí en el departamento que rentaron en el Roba y después probablemente el domingo, lunes, ya se iba a poner tefilim el chico. Entonces están ahí dando vueltas, no sé, están en la pizzería, comieron la pizza, terminaron, no sé qué, y camino de regreso la niña dice, papá, no tengo mi celular, era un iPhone bastante nuevito, entonces aparentemente no entendí bien yo cómo es, pero una vez nos pasó en la escuela también que una niña se le olvidó un iPhone y parece que cuando varios tienen iPhone, el iPhone tiene algo que lo puede rastrear. Entonces, en el rastreador del papá, rastrearon dónde está el celular. Este jajam es muy aventado. Entonces a la hija le dijo, ve a la casa, regresa a la casa, y al yerno le dijo, vamos a buscar el celular. Me salió muy caro, casi no lo usó. Te vamos a buscar el celular, no le digas nada a tu suegra ni a nadie porque nos van a matar. Vamos a buscar el celular. Entonces siguen el rastreador y están en el Roba, la gente que conoce Israel por donde está el Roba está lleno de árabes. Se metieron en un lugar feo, 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 donde hay grupitos de árabes mal. Aparentemente ¿cómo se dice? El rastreador los estaba llevando hacia la persona que tenía el celular. Y ellos se están metiendo y el yerno le dice, a mí me da mucho miedo esta zona, es peligrosa. Y el Navi le dice, la verdad a mí también, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿No nos vamos? De pronto ven una chava de un seminario americano que estaba media perdida, seguramente iba a pasar Shabbat a casa de alguien del Roba Yehudi, pero se metió en el Roba Muslimí, se metió en la parte árabe. Y ellos ven de lejos cómo ella, con su inocencia gringa de turista, y poca información, también, esas son las dos cosas, inocencia y poca información o falta de información y falta de responsabilidad de los adultos o que mandaron a la señorita ahí a decirle, hay zonas donde no puedes entrar y no puedes perderte y no vayas sola nunca, ok. Entonces le muestra una dirección y el árabe le dice, yo te llevo. Y ella, inocentemente pensando, sigue atrás del árabe. Entonces, ellos ven eso y se dieron cuenta que es, no es muy difícil darse cuenta cuando alguien es americano en Estados Unidos. Y él la llama y le dice, ven para acá. ¿Qué estás haciendo acá? Entonces yo le dice, me perdí. Le dice, no, ellos son árabes. No puedes estar hablando con ellos. Ven, nosotros. Y la sacaron de ahí y le dijeron a dónde estaba. Después volvieron ahí a buscar el celular y ya no les gustó dónde estaba la zona, encontraron un soldado, le dijeron, mira, ahí hay un grupito de muchachos que parece que hay broncas, empezaron a gritar, se escuchaban groserías, malas palabras en árabe, le dijeron al soldado, mira que está ahí, el soldado le dijo, ahorita se van de acá. No, pero tienen mi celular, que acapará el celular, se van ustedes de acá, hay gente que tiene cuchillos, tiene armas, están locos. El soldado los empezó a regañar, ¿qué hicieron acá? Dijeron, capará, ¿qué hacemos? Volvemos. Vuelven al departamento y la esposa le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Eres Shabbat? Te estoy tratando de comunicar, no puedo hablar contigo, ¿cómo puede ser? Ya, tenían que estar, estamos preocupados, ya. Entonces le dice, la verdad, te voy a confesar, la realidad es de que a Dina, creo que era la hija o la esposa, no sé, se le perdió el celular y lo fuimos a rastrear. Entonces la hija le dice, ay papá, perdón, yo me lo olvidé el celular acá, no es que me lo había olvidado en la pizzería. Entonces él lo ve al yerno y dice, estuvimos persiguiendo, primero que está rarísimo porque los detectores estos tienen que tener una relación, pero Hashem hizo que ellos estén buscando un celular que no era ni siquiera de ellos, que a lo mejor Bijlal ni existía, que se cruzó con otro celular para que ellos pudieran salvar a la chica
de manos de este árabe, Barminan, ¿qué hubiera pasado? Lo hubieran asesinado seguro. ¿Qué hubiera pasado si la niña le hacía caso al árabe y hubiera continuado yendo con ellos en el robo? Cómo todas las cosas Boreolá las hace con una Ashgaha Pratit, que a veces uno tiene zhut de poder verla, y la mayoría de las veces uno ni siquiera se da cuenta que esa cosa que uno hizo, que movió el dedo para acá, para allá, lo que sea, son cosas de Ashgaha Pratit con una supervisión divina especial, y nadie sabe y nadie entiende cómo son las cosas, ¿sí? Y bueno, si estamos hablando de no hacer sentir mal a nadie, a lo mejor sería nada más importante dar un refresh de no estamos hablando nada más de no hacer pasar vergüenza a una persona, sino no hacer caer en lo que se llama onad de barim, no caer en lo que conocemos que es hacer sufrir a otra persona con palabras. Y dentro de hacer sufrir a una persona con palabras, Baruch Hashem, en el Yeshiva de Teca tuvimos el zhut de estudiar lo que es onad barim con bastante profundidad. Los días martes estudiamos en Mitzvot de Nabla Javerón, onad de barim. Ahí es cualquier, bueno, no cualquier, de determinadas expresiones que tú puedas decir, que por medio de estas expresiones se pueda entender algo, que la otra persona pueda hacerse ilusión de algo que no es. No es nada más decir una mala palabra o decir una grosería. Por ejemplo, algo que et hatay animas kira tengo que decir, nosotros en Argentina éramos adolescentes y no teníamos un quinto, entonces nos gustaba ir ahí en Argentina, los climas son mucho más extremos que acá, entonces a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, al revés, cuando aquí es el otoño, ahí es la primavera y al revés, ahora en estos meses hace calor, en Argentina ya empezó a hacer calor, entonces en diciembre, ¿qué hacíamos? No teníamos dinero, no nos íbamos a ir de vacaciones o así, pero queríamos probarnos traje de baños. Entonces íbamos 2, 3 amigas a una tienda ahí, la Mora Miriam Mensaquén está ahí en el 11, ahí por Pasteur, por ahí, si no me equivoco, no me acuerdo ni las calles. Había una tienda al lado del otro, boutiques de ropa de mujer, muy bonitas. Entonces entrábamos entre 3, 4, entramos a los vestidores, nos probamos trajes de baño, a ver cómo nos quedaban. Nunca íbamos a comprar esos trajes de baño. Primero porque ni nos interesaba, ni necesitábamos trajes. Queríamos ver cómo nos veíamos unas con las otras con traje de baño. No se puede. La alajá es de que no se puede preguntar por una mercancía que uno no tiene interés que la va a comprar. Al menos que le diga, estoy preguntando, entonces a lo mejor no la voy a comprar, estoy preguntando, ¿me puedes atender? Entonces, si la empleada o el dueño dice, sí, con mucho gusto, estamos para servirte, como en México te atienden, en Argentina las volvíamos locas, nos mandaban a lejos. Pero no se puede. Es alajá de la Torah, Loto nu Yetamito. ¿A qué cosa se refiere? Que Shehu Omer, Bejitimkeru Mimkar la miteja. Si le vas a vender algo a tu amigo, es Onat Mamón. Engañar en dinero, decir te lo pago mañana y se lo pagas la semana que viene, eso es Onat Mamón, eso es hacer sufrir a una persona con dinero. ¿Cómo haces sufrir a una persona con palabras? Maume Kayem, Loto Nui Shetamito. ¿Qué se refiere a hacer sufrir una palabra con palabras? Entonces es decirle a una persona que mostrarte interesado que vas a comprar algo y no lo vas a comprar. Es decir, mostrar un interés la Torah lo considera como que estás haciendo sufrir a una persona, le estás haciendo perder el tiempo, ¿sí? O, por ejemplo, Imayaba al Teshuvá, si una persona hizo Teshuvá, Aliomar los de Jorma Aseja Rishonim, no le puedes decir, ¿tú qué te haces hoy el tan chadiquito? Yo te conozco. ¿Te acuerdas cuando éramos amigos y tú comías no sé qué cosa? No se puede. O Leolam, y de ahí trae la Gemara, Leolam y Adam Zair Beonat Ishto. El hombre tiene una obligación de ser muy respetuoso y tener mucho cuidado en el vocabulario que usa para no hacer sentir más a su esposa. Es mutuo, pero el hombre a la mujer, la Torah es más cuidadoso con él, ¿no? Quiere decir que la mujer puede hacerle sentir mal al hombre, tú eres un fracasado, todas las esposas de mis amigos llevan a sus familias de vacaciones a Miami, a Honolulu, nosotros siempre tenemos que irnos a Cuernavaca, no se puede, pero en el tema de la mujer, el hombre hacia la mujer es muy delicado, porque Shemitoch Sherimata Metsuya Onata Keroba, porque las mujeres como somos muy lloronas,
y somos más sensibles. Los hombres también son sensibles y hay muchos hombres llorones también, pero las mujeres tendemos a llorar más que los hombres porque somos más sentimentales, se supone que así tiene que ser, y los hombres se supone que tienen que ser más racionales. Puede ser que ustedes conozcan al revés, parejas que la mujer llora menos y el hombre es más llorón. También hay de todo, pero por línea general sucede que la mujer llora, es más reguilla, es más sentimental, y decir una palabra fuerte, decirle a alguien, a una mujer nunca le tienes que preguntar ni cuánto pesa, ni cuántos años tienes, ¿no? Un hombre no le importa decir que pesa 150 kilos, no le interesa. Shemitok Shedimata Metsuya o Nata Keroba, porque por cuanto que es más fácil hacerla llorar a la mujer, Dimata, sus gotas, sus lágrimas, Metsuya, es muy, muy fácil decirle cualquier cosa y la mujer ya empieza a llorar, o Nata Keroba, entonces el isur, la prohibición de hacer sufrir a esa persona con palabras es muy frágil, porque algo que a lo mejor entre dos hombres se dicen y no pasa nada, si esa cosa le vas a decir a la señora, y si la señora está en esos días, peor todavía, entonces, el esposo le con toda la buena intención le dice a la esposa, es un chiste, no es que jaraba hacerlo, le con toda la buena intención le dice, ay, hoy te ves muy bonita en esos días. Entonces ella, ¿cómo reaccionaría yo que me rayo? Digo, ¿cómo? Nada más hoy me veo bonita. Quiere decir que yo no me veía bonita, y antes yo no me veía bonita, y antes yo no me veía bonita. ¿Por qué? Entonces, es un problema. Hay que tener cuidado. Y la Gemara dice en Masaje que tu bot, Ita Rabi Rajumi, un maase muy duro, cuenta la Gemara, que Rab Rajumi era un jajam, era una morá, allá Matsui, Etzel Raba, Rabó, Beir, Mejosa. Él iba a estudiar Torah con su jajam a Mejosa, que era muy, muy lejos de la casa. Y él volvía a su casa, Erev Kippur. Los Erev Kippur venía a su casa. Allá Ragil Lazor le vetó, Bejol Erev Yom Kippurim. Antes de Kippur venía a la casa. Pa Mahat Nimshach Elimudó Baerev. Una vez se le hizo tarde durante el día de Kippur, Berev Yom Kippur, Vaitá Ishto Metzapa Achshaviabo, su esposa dijo, siempre llega a Kippur, yo qué sé, 2, 3 de la tarde. Ahora enseguida viene, 2, 3 de la tarde, Achshaviabo, Atayabo, Veloba, y no llegó, se le hizo tarde a él por Kitarej en el Limón, no se dio cuenta, ya no le daba tiempo de viajar, no va a ser Hilul Yom Tov, no había teléfonos, ni Itztahara Meot, se puso muy, muy mal, se puso muy triste. Orida Dima Ahat, una lágrima lloró de su ojo y en ese momento al esposo, en donde estaba de lejos, le dio un ataque al corazón. Niftar Rabbi Rehumi, falleció Rabbi Rehumi. Calva Homer, Lemi Sheinon Izarbionat Ishtobe Poal. Imagínense si así pasó cuando él lo hizo sin querer, sin ninguna intención, fue una distracción, y ella tampoco no lo quiso matar, es decir, lloró porque pues, lo extrañaba el Señor, no fue una cosa intencional. Estamos hablando en estándares altísimos, y obviamente son Heshbonot Shamayim, pero los Jajamim encontraron de que si una cosa así sucede, fue culpa de él. Jajamim preguntan sobre este Maaseh y sobre otros Maasiot. Está bien, ahora lloró porque llegó tarde, ¿qué está peor? Ahora se murió. No hay esto. Pero hay que tener cuidado, son Heshbonot Shamayim, uno no sabe nada, ni entiende nada, pero hacerlo deliberadamente y de a propósito, decirle algo, picar a la otra persona, decirle, mi mamá cocina mejor que tú, siempre le falta sal a la comida, deberías ir a una escuela de culinaria, vístete mejor. Eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Un mesakenet hayab pone en riesgo la vida de la persona. Ki Hashem yarib etriba, porque Boreolam va a pelear su pelea. Boreolam es muy, muy delicado en los sentimientos interpersonales. Lo mismo vimos con Haná y Penina. Penina era una tzadeket grandísima, la esposa de Elcaná, pero ella picaba, y Rashi, la Gemara y todos traen que lo hizo 100% Leshem Shamayim, con una intención para que Haná rece, pero la picaba, ella tenía un hijo, otro hijo, la picaba, y Haná lloraba, le decía, ay, ¿a qué hora pasa el camión del kinder de tu hijo? ¿Ya le compraste la batita? Y Haná se la tragaba y lloraba, y lo hacía, y Jajamim dicen, Leshem Shamayim, para que ella haga tefilá, y se fueron muriendo, se salvó
porque Haná dejó de hacer tefilá para tener más hijos, entonces no tuvo más hijos, pero cada hijo que Haná siguió teniendo, se le morían los hijos a Pnina. Se salvó después con 2, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y en llevarse bien con la gente. Obviamente, las personas normales, que tenemos relaciones normales con las personas, llegamos a lastimarnos unos con los otros. Por eso los jajamín dicen, antes de Kippur, cierra tus cuentas, pide perdón, cierra tus puertas. Afilu que tengas razón, no importa. Te jajam al teitzodik, así dicen en Ibrit. Pero yo tengo razón, está bien, pero sé inteligente. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Estar toda la vida cargando con una cosa, con un pedacito tuyo que se quitó por esa separación, por esa pelea? Te estafó, te dijo, te prometió que ibas a hacer una inversión de $50,000 y al final, no sé, lo que invertiste en la bolsa, y él te prometió y te aseguró que no hay pérdidas y que los $50,000 lo vas a recuperar y para ti $50,000 es un montón de dinero y está bien. ¿Y qué ahora qué ganaste? Aparte de perder todo el dinero, porque igual no te lo va a devolver nunca, aparte de perder, estás mal, estás tú mal, con Hashem estás mal, en Kippur estás mal, Hashem no te puede perdonar. Entonces, no, Hashem no me tiene que perdonar nada, le tiene que perdonar a él. Perdónalo. Termina bien, perdónense y terminen, porque Hashem en las relaciones interpersonales es mucho más riguroso y mucho más cuidadoso que en el cabot de él mismo. Lo vimos en la parashá de Noah, en Dora Palagá. Hashem destruye el mundo, menos a Noah y su familia, porque se robaban y porque hacían cosas de nada la Javier que estaban mal. Y cuando en la torre de Babel construyen una torre de Babel para pelear en contra de Dios y atreverse a decir Hashem no puede con nosotros, no lo necesitamos Hashem. ¿Qué argumentos dijeron? No necesitamos las lluvias de Hashem, no necesitamos nada de Hashem. Hashem lo único que hizo fue un tercio de la gente la mató con agua y el otro tercio se mataron entre ellos y el otro tercio se murieron. Pero no fue una muerte así radicalizada, desaforada, no se desató la furia divina como en el Mabul. Y a Filo hubo muchísimos sobrevivientes, se mataron porque se enojaron, que no se entendían, pero los que no, se salvaron, no hubo una destrucción masiva del mundo. Hashem en las relaciones interpersonales es muy riguroso, por eso hay que tener cuidado, un cuidado sano, ¿sí? Eso no quiere decir que mejor entonces no hablo con mis hijos o no le hablo a mi esposo para no caer hasbe shalom, no, porque no se puede. Es como el masé que una vez dijimos aquí, que un jajam le dijo, no era un jajam, era una persona normal, que vino del Knis, que su jajam le enseñó después de Minjá y Arbita la Jot de Shabbat, y esto no se puede, y el otro no se puede. Entonces le dijo a sus alumnos, no me acuerdo bien, a su esposa, le dijeron, en Shabbat quiero que me amarres a una silla. Y yo no voy a hacer nada, porque si estoy amarrado en una silla, no corro ningún riesgo de hacer ninguna de las lametet melajot. Y el otro le dijo, si te amarras en una silla estás haciendo un haram, porque hay una mitzvah de Onek Shabbat, de disfrutar y de estar bien en Shabbat. Entonces, ni así. Entonces, H y Adom Agat, lo que más podemos ser conscientes, donde nuestra mano llega, donde tenemos que ser conscientes. Eso es lo que es muy importante, volverse una persona consciente. Entonces, si una persona se vuelve consciente, se va a volver mucho más cuidadosa. Y la segunda cosa es que si nos lastimaron a nosotros, seamos personas que entendamos que las relaciones interpersonales normales, sanas y buenas conllevan a situaciones que puede ser que una persona haga sentir mal a la otra persona, no la hicieron deliberadamente y perdonémonos todos con todos para no ser personas que hay una akpadá, hay una situación de akpadá, de ser así, ¿cómo se dice? Cuidadoso. No me acuerdo si lo mandé al chat o no, el maasé que contó Rab Biderman, lo mandé, muy impresionante, me lo mandó la Moraleti Husni, que el Rab Biderman, un conferencista, no sé Hasid de qué es, que tiene mucho pegue en Israel ahorita, habla muy bonito, mi yerno es fanático de él, contó un maasé que pasó ahora, en el verano pasado, en Agua Omer de ahora, que será mayo del 2020,
que había muchas restricciones. No sé si el Maasé fue en Israel o en Estados Unidos. ¿Lo mandé o no? No me acuerdo. Había muchas restricciones en bodas. Entonces, hubo una boda que parece que se extralimitó la cantidad de invitados. Y alguien llamó a denunciar esa boda y vino la policía y canceló la boda. De hecho, no sé si en esa boda, pero en Argentina pasó que también hicieron una boda que no se podía hacer y alguien también llamó a la policía y metieron preso. Conocemos a las familias, metieron en la cárcel, pues los detuvieron un rato nada más, hasta Firo al-Rab, que los casó, también lo metieron en la cárcel. Después los liberaron, pero bueno, imagínense qué horror. La boda, cómo termina así, pum, de repente, el novio en la cárcel, la novia en la agua. Muy difícil. Pasó un tiempo y fue ahora, era el Kippur. Kippur ahora, digamos, en octubre, cuando fue Kippur. Y una persona llama al papá de la novia y le dice, la verdad, te tengo que confesar algo. ¿Qué? Yo fui la persona que llamó a denunciar en la boda de tu hija. ¿Me perdonas? Silencio en la línea de teléfono. ¿Cómo? Sí, yo fui porque la verdad me dio miedo que haya muchos contagios. Híjoles, ¿te diste cuenta el daño que nos hiciste? Sí, la verdad me siento muy arrepentida. Bueno, llámame, háblame mañana. Bueno, me habla el otro día. La verdad pensé bien, era el Kippur, yo qué sé, yo te perdono. Pero la que tienes que pedirle perdón porque estuvo fatal fue a mi hija. Entonces habla con el esposo de la hija, con el novio, y el novio pone en altavoz, le dice, acá está mi esposa junto a mí. Me gustaría mandarlo porque no quiero decir algo que no es. Están pidiendo perdón acá por lo que pasó con nuestra boda hace unos meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses. Y la chava dice, yo no te perdono. No te perdono, y no te perdono, y no te perdono, y no te perdono. No sé cómo ahí están en Maasé, que alguien la convenció, creo que fueron con un rab, y la convencieron y le dijeron, si tú lo perdonas, Hashem te va a dar muchas verajot, yo que sé, que sí, que no, que sí, que no, la chava le cuesta mucho trabajo, va y lo perdona. Después que lo perdonaron, y ahora viene la peor parte porque tengo la memoria malísima y no me acuerdo, algo pasó con ella, Belinda les voy a mandar el Maasé, que gracias a que ella lo perdonó a él, entonces le pasó algo, no sé si gracias a ese Maasé, al que pidió perdón, le pasó algo bueno. Moraruti, un accidente. Un accidente, Moraruti. Tocaron, ¿verdad? Ahí está. Moraruti, un accidente automovilístico muy grave, gravísimo, pero se salvaron. Sukkot, ¿no? ¿Había sido Jolam Moed Sukkot? ¿Fue algo así? Sí, algo así, sí. Jolam Moed Sukkot tuvieron un accidente los novios. ¿Los novios fue el accidente o del tipo, del otro? Los novios. Ellos mismos, los novios. Los novios mismos sí, los novios. tuvieron un accidente de coche que dicen que si uno ve el coche es imposible que las dos personas salgan sin ni un rasguño del coche. Ahí vieron qué grande, cómo ayer en las mitzvot de Nadam la Javeró, cuando una persona es buena con otra persona, puede ver el pago de una manera mucho más mujashit, mucho más concreta que en las cosas que son Benadam la Makom. Hashem en Benadam la Javeró paga casi en efectivo. Es muy, muy interesante cómo Hashem, con tal de que las personas tengamos armonía entre todos y nos llevemos bien y estemos todos bien, cómo Hashem hace las cosas que nos premia y nos manda verajot hacia eso. Era el accidente, me había olvidado. Pero Maaseye allá que el Rab lo cuenta con nombre y apellido de la persona que lo vivió, casi, de situaciones que Maaseye allá. De hecho, como nosotros sabíamos que en Argentina hubo así problemas en las bodas, mis hijas pensaron que el Rab Biderman estaba contando un Maasé de Argentina. No, es un Maasé o de Israel o de Nueva York, que hubo las mismas restricciones que hubieron acá y todo. Y así es, hay que aprender a perdonar, porque como una vez habíamos dicho cuando hablamos del perdón, pues estar cargando con un peso es
tener un prisionero que al final resulta que uno mismo termina siendo el prisionero de esa situación que uno hace. No quiere decir que uno se tiene que olvidar, en verdad, habría que olvidarse, pero bueno, lo ideal es terminar de decir a Kol Min Hashamayim y vemos cómo Hashem paga en efectivo. Bueno, hay la verdad mucho para hablar de estas Mishnayot, también de lo que es Amefer Bitosh el Abraham Avinu, cuáles son las interpretaciones, pero yo creo que lo que más nos guía para nosotros es esto, la importancia que seamos conscientes de no hacer, siendo conscientes de no hacer sentir mal a nadie en palabras. Y si no fuimos conscientes y después nos enteramos que esa persona se ofendió, nada más levantar un teléfono y decir la verdad, Loit Kavanti, no me di cuenta, no quise decir eso, no vayas a entender que quise decir que tú no cocinas bien. Cuando fui a vomitar, no era porque tu comida, acabé de comer tu comida y fui a vomitar al baño. Me sentía mal y te estoy tomando una medicina que me hace sentir mal y fui a vomitar. Hay muchísimos masiot de Rabanim que iban, yo qué sé, a escuchar un hereye, cuando toca escuchar un hereye, y a veces hay gente que está hablando y uno se tiene que ir porque el tiempo es contado. Entonces, siéntate en un lugar donde el ponente que está hablando no vea que te paraste y te fuiste, porque si no, él va a pensar que su hija está toda fea y tú te paraste y te fuiste porque está diciendo alguna cosa que está mal. ¿Cuántos masiotas de Jajamín que se cuidaban y gente que valoraba el tiempo, todo el tiempo se la pasaba estudiando, pero cuando pasaban estas situaciones se quedaban para que el otro no vaya a pensar que yo me paro y me salgo porque no lo quiero oír. Cosas que son muy impresionantes del cuidado que hay que tener Ben Adam la Javeró y ser cuidadoso y llegar a esos niveles. Obviamente que lo que es muy importante es la intención, pero si fue sin intención, igual Adam Muatre Olam tenemos que pedir perdón. Bueno, muchas gracias, nos vemos Besat Hashem mañana en Jobot Alevabot. Perdón que hoy entré tarde, me hizo tardísimo, tenía que ir a un lugar y bueno, me perdí un poco por la zona de Chanove. Gracias, Mora Ruti. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.